La segunda vez que yo hablé con mi abuela después de su muerte fue gracias a un medium. Hello, bienvenidos al primer capítulo de Solo Ser Podcast. Yo soy su host, Hunter, y bueno, en el capítulo de hoy voy a hablar un poco sobre la filosofía de solo ser. Oigan, antes que nada quiero decirles que estoy muy feliz y muy emocionada por fin poder sacar el primer capítulo del podcast, porque ya lo llevaba planeando por 3 años, 2 años más o menos, y gracias por estar escuchando. Antes que nada, antes de empezar con esto de la filosofía de solo ser, quiero darte una pequeña introducción del porqué del título del podcast. Así que bueno, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra ser? ¿Se te viene a la mente una entidad o una acción? Ahora cuando digo solo ser, ¿en qué piensas? Para mí la palabra solo ser es serte fiel a tu filosofía e impulsos y dejar que las cosas fluyan. Ahora que ya saben un poco del porqué del título del podcast, les voy a contar sobre la filosofía de solo ser. Pero antes de empezar con esta historia que cambió mi vida totalmente, quiero aclarar que de este capítulo tomen lo que les gusta, lo que les ayude y lo que no, pues suéltenlo. También quiero aclarar que no estoy en contra de ninguna religión, yo no soy líder de ningún culto o iglesia, pero bueno, si les interesa nos podemos reunir los lunes a las... Bueno, ahora sí, ya para empezar con esta historia, debemos de volver un poco mucho al pasado. Para que se den una idea más o menos, iban a ser las elecciones. Y bueno, todas mis tías querían votar por Peña Nieto, porque se les hacía demasiado guapo. Spoiler alert, al final sí terminó ganando Peña Nieto por guapo. Ok, no, es broma. Yo no quiero que este podcast sea populista ni nada de eso, pero un pequeño chiste. Si no eres mexicano, tal vez no entendiste esta referencia, pero para entrar un poco más en contexto, yo tenía 6 o 7 años. Yo fui criada en una familia súper católica. Iba los sábados al catecismo, los domingos eran de misa, y cuando llegó el día de hacer mi primera comunión, a la hora de confesarme frente al cura y contarle todos y cada uno de mis pecados más oscuros, me rompí. Empecé a llorar de una forma horrible y genuinamente yo me sentía la peor persona del mundo en ese momento. Creo que fui la niña que duró más tiempo en el confesionario para niños porque no paraba de llorar. Y para mí fue uno de esos momentos en los que alguien te pregunta como, ¿cómo estás? Y tú empiezas a llorar de la nada. Bueno, pues algo así fue para mí. Yo me acuerdo que en ese momento lo que más me atormentaba era que yo me había robado un chocolate años atrás, solo porque alguien me dijo que no podía hacerlo. Y yo, como la mujer orgullosa que soy, pues lo hice. Y tiempo después le dije a mi mamá y me obligó a devolverlo con el señor de la tiendita, con toda la pena del mundo. Pero bueno, al final recuerdo que el cura me dijo casi que había otros niños esperando y que me fuera a rezar mis Aves Marías para ser salvada. Recuerdo que al salir yo veía a los demás niños convertidos en seres totalmente iluminados. Y yo les tenía tanta envidia porque yo me sentía yo me seguía sintiendo la peor persona del mundo. Y yo sentía que Dios me iba a castigar. Esa manera de pensar cambió totalmente cuando yo tenía unos 13, 14 años y me tocó vivir la primera muerte de alguien cercano a mí, que fue la muerte de mi abuela. Para mí fue algo muy duro porque mi abuela fue la primera en creer genuinamente en mí y en mi arte. Es y fue la persona más cercana a mí de mi familia. Días después de que ella muriera, mi mamá y yo fuimos a su casa a sacar cosas y bueno, todo el proceso que viene después de que muere alguien. Y a mí me tocó dormir en su cuarto. Y ese día yo tuve un sueño que cambió totalmente la manera en la que veía la vida. Porque yo soñé con mi abuela, pero no la reconocí ni por su cabello rojo, sus ojos cafés o su forma humana.
yo soñé con un humo blanco y a pesar de que mi abuela no tuviera esas características físicas, yo sabía que era ella. Fue como reconocer a alguien por su esencia y bueno, todo eso estaba en contra de todo lo que yo creía. Incluso eran cosas que yo nunca había podido considerar por mi cuenta. Cuando ella me habló, ella me dijo que seguía viva, que la energía no se creaba ni se destruía, sino que se transformaba. Así que su cuerpo físico, su transporte en este mundo ya no funcionaba, en este plano en el que estamos, en este plano material, pero que ella seguía viva en el plano espiritual. Ella me explicó, en este mundo material, eso es lo que parece importar. La materia, lo que es tangible, lo que ves, cómo luces, lo que posees. Sin embargo, en el mundo espiritual ya nada de eso importa, pues lo único que perciben los demás es tu esencia y lo que construiste de ella en el mundo material. Así que bueno, te tengo una pregunta. Si el mundo fuera ciego, ¿a quién impresionarías? Si estuvieras en el mundo espiritual, ¿qué tanto te llevas de esta vida, además de lo material? Ella me explicó también que el propósito de esta experiencia física que tenemos como almas es crear, expresar y expandir nuestra esencia. Así que desde entonces yo veo la vida con unos ojos muy diferentes, veo el mundo como un lugar para poder experimentarme de varias maneras, de conocer, de conocerme y de expandirme a través de todo lo que viva. Y poco a poco, pues, ir creando mi propia filosofía de vida. Yo creo que todos somos diferentes y cada quien debería de tener su propia filosofía de vida, porque solo uno sabe cuál es la mejor manera de vivir su vida. Así que si esto les ayuda a crear una filosofía de vida, pues qué bueno. Pero bueno, para continuar con esto, para no perder el hilo, está cañón que tenemos este mundo, este cuerpo para vivirlo, para experimentarlo, para sentirlo. Y vivimos con tanto miedo, con miedo a fallar, miedo al qué dirán o al qué no dirán. Y la mayoría de las personas vivimos o dejamos de vivir a partir de creencias de otros. Hay una frase que me gusta mucho de los 4 acuerdos que dice que nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir, expresar lo que realmente somos, ya que hemos aprendido a satisfacer exigencias de otras personas. Y desde que llegamos al mundo, hay demasiadas reglas por seguir y la sociedad nos educa a comportarnos e incluso a pensar de cierta manera, mas no a expresarnos o a cuestionarnos. No sé si les ha pasado que están completamente solos y no hay nadie que pueda verlos, nada ni nadie que pueda verlos. Y de la nada hacen algo súper raro. Les llega un impulso de hacer algo súper raro y lo haces que hasta tú te das pena ajena y agradeces que nadie te haya visto hacer eso. Bueno, pues a mí sí. Y más veces de las que me gustaría admitirlo. Y está cañón como incluso sin que haya alguien viéndote, tenemos miedo a expresarnos y a habitar nuestro cuerpo e impulsos. Porque luego aparecen estas cadenas, estas voces, que muchas veces ni siquiera son nuestras. Si te dijera que hoy va a ser el último día de tu vida, creo que probablemente no te importaría que alguien te esté viendo. Creo que nada más te preocuparías por sentirte, estar en el presente y vivirlo al máximo. Hay una frase del primer libro de Marco Aurelio que siento que va bastante con esto. Es: haz cada acción como si fuera la última de tu vida, libre de toda temeridad, de todo afecto contrario a dictámenes de la razón, de ficción de amor propio y de displicencia en las disposiciones del hado. Quiero que reflexiones y que pienses qué te provoca esta frase. Bueno, la segunda vez que yo hablé con mi abuela después de su muerte fue gracias a un medium. Que bueno, por cierto, va a venir al podcast y bueno, ya, focus, a lo que iba. Yo estaba pasando por un momento en mi vida demasiado difícil. Estaba lidiando una depresión muy fuerte, perdí mi propósito, el futuro me daba mucha ansiedad y yo no sabía qué hacer de mi vida porque estaba tan desconectada de mí porque yo reprimía lo que era por el deber ser. Ella me dijo a través de él que dejara de tener tanto miedo a vivir, que dejara de tener miedo a fallar,
que experimentara y que no me tomara todo tan en serio, pues la vida se pasaba muy rápido y que debía de disfrutarla lo más posible. Y es tan pero tan cierto, nos ponemos mucha presión en hacer lo correcto. Y al final solo el tiempo te dirá si fue una buena decisión o no. Y muchas veces el error ni siquiera es un error, pues nos hace crecer como personas. Y debemos de recordar que somos seres humanos, nos equivocamos, sentimos. Y bueno, también creo que avanzar queriendo tomar solo la decisión correcta es condenar a cada paso con una expectativa y a ponerte un peso encima que no es justo, porque muchas veces fallar significa estar más cerca de lo que va a funcionar. No sé si sea por esta generación, por esta era tecnológica, que estamos acostumbrados a las máquinas y demás, pero no hay que perder esta humanidad. No hay que olvidar que somos humanos, que estamos aquí para experimentar, para equivocarnos, para sentirnos, para cambiarnos y transformarnos. Así que bueno, más o menos en resumen, de eso se trata la filosofía de Solo Ser, de tomar decisiones desde un lugar más puro, desde tu intuición, desde tu corazón y desde tu mente. De dejarte sentir, experimentar cada momento y hacer lo propio. Así que recuerda que aún falta mucho, muchísimo por sentir, muchísimo por vivir y solo es cuestión de que tú te permitas disfrutarlo y hacerlo. No te enfoques solo en lo tangible, en lo material, porque eres mucho más que eso e intenta crecer tu esencia. Que cada decisión sea basada en crecer como persona más que aparentar. No les estoy diciendo con esto, otra aclaración, no les estoy diciendo que sean conformistas ni que estoy en contra de ninguna religión, reitero. De hecho, siento que muchas veces nuestras creencias pueden ayudarnos a darnos identidad y tener fe, darle ligereza a la vida. Y bueno, tampoco estoy diciendo que vayan y roben chocolate sin culpa. Les estoy diciendo que mientras no perjudiquen a nada ni a nadie, vivan su vida, sean muy felices y libérense de todas estas cadenas. Tomen cada decisión desde un lugar más puro y crezcan su esencia. Crezcan lo que son y que cada cosa los ayude a crecer. Si llegaste a este punto del podcast, quiero agradecerte de todo corazón. Si te gustó o te gustaría que tratara de algún tema en específico, házmelo saber. De una vez aclaro, yo no soy un ser iluminado, soy una persona, soy un ser humano que está viviendo este proceso continuo y que chance te pueden servir mis consejos o chance no. Así que, bueno, si crees que le funciona a alguien, mándale el podcast. Si te gustó, me ayudarías mucho compartiéndolo. Voy a intentar contestar absolutamente todos los mensajes que pueda acerca del podcast en Instagram. Y si me quieren mandar sus maneras de ver la vida o sus experiencias, me haría muy muy feliz leerlas. Así que pues nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio del podcast.